7. Actividades de las mujeres y propaganda. Las mujeres estadounidenses de hoy han alcanzado la igualdad legal con los hombres. Ello no significa que sus actividades sean idénticas a las de los hombres. Las mujeres siguen teniendo intereses y actividades especiales en el seno de la masa, además de sus luchas económicas y sus intereses vocacionales. La influencia de las mujeres se deja sentir con más fuerza cuando están organizadas y pertrechadas con las armas de la propaganda. Organizadas y armadas de esta guisa, las mujeres han logrado ejercer su influencia en ayuntamientos y congresos, ya sea en los distintos estados o en el Congreso de la Nación, en ejecutivos, en campañas políticas y en la opinión pública, tanto local como nacional. En política, las mujeres estadounidenses de hoy ocupan un lugar mucho más importante, desde el punto de vista de sus influencias, merced a sus grupos organizados, que el que han conseguido, desde el punto de vista del liderazgo, en posiciones políticas o cargos administrativos concretos. La mujer que se dedica profesionalmente a la política no ha tenido mucha influencia hasta el momento presente, pero tampoco las mujeres suelen considerar la asunción de responsabilidades políticas como el elemento más importante en cuestión. Ma Ferguson, a fin de cuentas, no fue más que una mujer de su casa, un títere controlado por un marido destronado. Nellie Ross, la anterior gobernadora de Wyoming, según se cuenta, no parecía un líder con hechuras de estadista e influencia sobre la opinión pública. La campaña por el sufragio sirvió, como mínimo, para mostrar las posibilidades que brinda la propaganda cuando se pretende alcanzar ciertos objetivos. Hoy día, las mujeres utilizan esa misma propaganda para llevar a cabo sus programas, tanto en Washington como en los distintos estados. En la capital federal se han organizado en una comisión legislativa que comprende 14 organizaciones femeninas: la Liga de Electoras, la Asociación Cristiana de Mujeres Jóvenes, la Unión de Mujeres Cristianas por la Abstinencia o la Federación de Clubes Femeninos, entre otras. Estas organizaciones confeccionaron un programa legislativo y luego se sirvieron de las modernas técnicas de la propaganda para lograr que el Congreso lo aprobase. Son varios sus éxitos. Pueden atribuirse el mérito de buena parte de la legislación sobre asistencia social. La jornada laboral de 8 horas para mujeres es mérito suyo. No cabe duda de que la prohibición de las bebidas alcohólicas y su aplicación también lo es, si es que en verdad puede considerarse como un logro. También pueden contar en su haber la ley Shepard-Towner, en virtud de la cual el poder actual obliga a los gobiernos de los estados a garantizar la asistencia social de la maternidad. Ese proyecto no se hubiera aprobado de no ser por la intuición y sagacidad políticas de mujeres como la señora Vanderlip o la señora Mitchell. Las medidas federales aprobadas en la primera convención de la Liga Nacional de Electoras ilustran las actividades de las organizaciones femeninas en el terreno de la asistencia social. Son medidas de gran calado que se ocupan de asuntos tan importantes como la asistencia social de la infancia, la educación, el hogar y la carestía de la vida, las mujeres con trabajos remunerados, la salud y moralidad públicas, la emancipación de las mujeres casadas, entre otras. Para hacer propaganda de todos estos principios, la Liga Nacional de Electoras divulgó toda suerte de publicaciones, como boletines, calendarios o informes sobre las elecciones, además de organizar cursos por correspondencia sobre el gobierno y clases gratuitas y escuelas de ciudadanía. Es posible que la efectividad de las organizaciones femeninas en la política estadounidense actual se deba a dos cosas. En primer lugar, la formación de una clase profesional de secretarias ejecutivas y legales durante las campañas por el sufragio, cuando se tenía que utilizar cualquier medio al alcance del propagandista para sojuzgar una mayoría recalcitrante. En segundo lugar, el tránsito a las actividades propias de los tiempos de paz de tantas mujeres destacadas que participaron en las campañas de las sufragistas y que también se consagraron a importantes manifestaciones e influyentes movimientos de masas durante la guerra. Mujeres como la esposa de Frank A. Vanderlip, Narcissa Cox, Alice Ames Winter, la esposa de Henry Mockowitz, Belle Linder, señora de Florence Kelley, señora de John Blair, señora de O.H.P. Belmont, Alba Belmont, Doris Stevens o Alice Paul son algunas de las más destacadas. Según parece, me he centrado en los logros de las mujeres en la política. Ello se debe a que brindan un ejemplo particularmente asombroso de un uso inteligente de la nueva propaganda con el fin de lograr atención y simpatía para ideas minoritarias.
Por curioso que parezca, no resulta del todo extraño que estas últimas reclutas de la contienda política sepan reconocer y dar empleo a las armas de persuasión más modernas para compensar su falta de experiencia en lo que suele llamarse, con un eufemismo, práctica política. Para muestra de esta nueva técnica, un botón. Hace unos años, el Comité de Mujeres Consumidoras, que se oponía al proyecto de un arancel de tasación americana, alquiló un almacén vacío en la calle 57 de Nueva York y organizó una pequeña exposición en la que se mostraban varios productos etiquetados con su precio de venta y lo que costarían si se aprobase el arancel. Se contaron por centenares los visitantes que se adhirieron a la causa del comité. Pero también existen terrenos al margen de la política donde las mujeres han podido y pueden dejar sentir su influencia con fines sociales y en los que se han servido del principio del liderazgo de grupo para alcanzar los objetivos deseados. La Federación General de Clubes Femeninos aglutina a 13.000 clubes. Si los clasificamos en términos generales, encontramos clubes cívicos y ciudadanos, clubes de madres y amas de casa, clubes culturales dedicados al arte, la música o la literatura, clubes de mujeres de negocios y profesionales y clubes femeninos en general, que tanto pueden comprender manifestaciones cívicas o comunitarias como combinar algunas de las actividades que componen esta lista. El Club de Mujeres suele ser efectivo en el ámbito de la educación para la salud, el fomento del interés por las artes, el desarrollo de leyes relativas al bienestar de mujeres y niños, la construcción de patios de recreo infantil y la mejora de los parques, la mejora de los niveles de moralidad social o política, la administración y la economía del hogar, la educación, etc. En estos ámbitos, el club femenino interviene ahí donde por regla general otras instancias no lo hacen y a menudo lidera o secunda movimientos por el bien de la comunidad. Un club interesado especialmente en las tareas propias del ama de casa y la artesanía puede amadrinar una escuela de cocina para muchachas prometidas en matrimonio. Hallamos un ejemplo del entusiasta interés de las mujeres por la educación en la escuela de cocina que abrió no hace mucho el New York Herald Tribune y a cuyas clases en el Carnegie Hall asistían casi 3.000 personas. Durante los días del curso de cocina, el edificio estaba lleno hasta la bandera y casi se diría que rivalizaba con los conciertos del pianista polaco Poderewski o los recitales del tenor irlandés John McCormack, además de constituir un desmentido espectacular de la idea de que las mujeres de las grandes ciudades no sienten el menor interés por las tareas del ama de casa. Un club que se consagre al bienestar de madres e hijos apoyará de todo corazón un movimiento en favor de la distribución de leche en los colegios públicos o la creación de un centro pediátrico especializado en el cuidado de los recién nacidos. Un club musical puede ampliar su esfera de actividades y servir a la comunidad cooperando con la emisora de radio local para que preparen mejores programas musicales. Combatir la mala música puede exigir un compromiso tan militante como hacer campaña y organizar los más diversos recursos en cualquier contienda política. Un club de arte puede centrar parte de su actividad en lograr que las mejores exposiciones lleguen a la ciudad. También puede organizar exposiciones itinerantes de las obras de sus miembros o mostrar las obras de las escuelas y las universidades de bellas artes. Un club literario puede salir de su círculo encantado de lecturas y celebérrimos literatos y tomar parte activa en la vida educativa de la comunidad. Puede patrocinar, por ejemplo, un concurso abierto a las escuelas públicas que premie el mejor ensayo sobre la historia de la ciudad o sobre la vida de su hijo más célebre. Más allá del objetivo particular que haya dado pie a crear un club femenino, por lo general se presta de buen grado a liderar o secundar movimientos que tengan como objeto un bien público concreto para la comunidad. Y lo que es más importante, un club femenino constituye un canal organizado por el que las mujeres pueden lograr ser percibidas como un sector determinado de la opinión pública. Al igual que las mujeres complementan a los hombres en la vida privada, también lo harán en la vida pública si concentran su trabajo organizado en aquellas cosas que los hombres suelen pasar por alto. Existe un campo ilimitado para que las mujeres puedan erigirse en protagonistas activas de nuevas ideas y nuevos métodos políticos y sociales derivados de las tareas propias del hogar. Cuando se organizan y cobran conciencia de la poderosa influencia que pueden ejercer sobre su entorno, las mujeres pueden utilizar su recién adquirida libertad de muchísimas maneras y convertir el mundo en un lugar mejor donde vivir. 8. Propaganda para la educación.
La educación no está logrando el interés que merece por parte del público. El sistema escolar público recibe un respaldo suficiente, tanto en un sentido económico como material. Se ha generalizado el deseo de recibir una educación universitaria, así como una difusa aspiración de cultura, que halla expresión en innumerables cursos y conferencias. El público no es consciente del verdadero valor de la educación y no se percata de que la educación como fuerza social no recibe el tipo de atención que cabría esperar en una democracia. Según parece, se le dedica más espacio en los periódicos, pero no es menos cierto, por ejemplo, que pocas veces se dan discusiones bien informadas sobre educación y que, a menos que se plantee una cuestión como el sistema de escuela Gary o excepción hecha de alguna discusión ocasional, como la que se planteó a propósito de la decisión de Harvard de crear una escuela de negocios, la educación no parece concitar el interés activo del público. Varias razones explican esta situación. En primer lugar, el hecho de que el educador haya sido formado para estimular el pensamiento de sus alumnos, considerados individualmente en el marco de la clase, pero que no haya recibido una formación como educador de un público en general. En democracia, un educador debería mantener una relación sana y bien definida con el público en general, además de dedicarse a sus tareas académicas. Este público no entra en el ámbito inmediato de su función académica, pero no es menos cierto que se gana la vida gracias al público y que el apoyo moral que reciba y la formación cultural general sobre la que deberá basar su trabajo también dependen del público. En el campo de la educación descubrimos lo mismo que en la política y otros campos, a saber, que la evolución del profesional de la educación se ha quedado rezagada con respecto a la evolución social de su entorno y que está desconectado de los instrumentos para la diseminación de ideas que la sociedad moderna ha desarrollado. De ser esto cierto, la formación de los educadores en este sentido debería empezar ya en las escuelas de magisterio, con la introducción en sus currículos de cuanto fuese necesario para ampliar sus miras. El público no comprenderá la importancia del maestro a menos que éste comprenda la relación entre el público general y la idea académica. La escuela de magisterio debería formar al educador a fin de que éste entienda que su trabajo es doble: educar como maestro y educar como propagandista. Una segunda razón que explicaría el actual alejamiento de la educación con respecto a los pensamientos e intereses del público debemos hallarla en la actitud mental del pedagogo, o sea, este maestro de primaria o profesor de universidad, hacia el mundo lejos de las aulas. Es este un problema psicológico de difícil solución. El maestro se encuentra en un mundo en el que se destacan aquellas aspiraciones y logros objetivos que nuestra sociedad estadounidense valora por encima de todo. De hecho, no se puede negar que su profesión no está muy bien remunerada. Si lo juzgamos con arreglo a los criterios del éxito social, por fuerza se sentirá inferior, ya que sin cesar se le compara en las mentes de sus propios pupilos a los hombres de negocios y a los líderes de opinión más allá de las paredes del aula. De este modo, nuestra civilización reprime y oculta la figura del educador. Así las cosas, no se podrá cambiar la situación desde fuera, a menos que el público general modifique sus valores sobre el éxito social, cosa que no parece que vaya a suceder a corto plazo. Aún así, la profesión podrá cambiar esta situación desde dentro si asume que más allá de su relación individual con el alumno, existe una relación social con el público general. La profesión de maestro tiene todo el derecho de llevar a cabo una propaganda bien definida que tenga por objeto demostrar al público la importancia de su relación íntima con la sociedad a la que sirve. Además de hacer propaganda en favor de sus miembros, considerados individualmente, los maestros y profesores deben mejorar la valoración general de la profesión. A menos que la profesión sepa salir adelante por sus propios medios, pronto perderá atractivo y no podrá reclamar para sí a los talentos más sobresalientes. La propaganda no puede cambiar todo cuanto hay de insatisfactorio en la situación de la educación. Hay factores como, por ejemplo, los bajos sueldos y la carencia de subsidios suficientes para los profesores jubilados que menoscaban sin duda el estatus de la profesión. Sin embargo, es posible modificar la actitud general hacia la profesión educativa mediante una llamada inteligente predicada sobre la composición actual de la mente pública. Los primeros cambios en la actitud social se manifestarán cuando los educadores insistan sobre la idea de que los salarios de su profesión no son los apropiados. Las organizaciones académicas tienen a su disposición varias maneras de lidiar con sus problemas económicos. Hay facultades y universidades cuya financiación depende de las subvenciones de los congresos estatales.
Otras dependen de las donaciones privadas. Existen, desde luego, otro tipo de instituciones educativas, como las religiosas, pero los dos tipos principales comprenden la práctica totalidad de nuestras instituciones educativas superiores. La universidad estatal se financia con los impuestos de los ciudadanos representados en el Congreso del Estado. En teoría, el apoyo financiero que reciba la universidad dependerá del grado de aceptación que los votantes le concedan. La universidad estatal prospera en la medida en que puede venderse al pueblo del Estado. Por lo tanto, esta universidad se hallará siempre en una posición precaria, a menos que su rector sea un hombre de méritos extraordinarios como propagandista y escenificador de cuestiones pedagógicas. Sin embargo, de ser este el caso, a saber que la universidad dé forma a toda su política con vistas a ganarse el apoyo del Congreso del Estado, su función pedagógica puede resentirse. Puede seducirse la idea de basar todo su atractivo social en los servicios, reales o supuestos, que presta al público, y dejar a su suerte la educación de los alumnos. Puede tratar de educar a los ciudadanos del Estado a expensas de sus propios alumnos, pero esas políticas pueden acarrear problemas. La universidad podría terminar convertida en un instrumento político, en una simple herramienta al servicio del grupo político en el poder. Si el rector domina tanto al público como al político profesional, ello puede conducir a una situación en la que la personalidad del rector eclipse la verdadera función de la universidad. La facultad o la universidad financiada con capital privado se halla en una situación igualmente desconcertante. La universidad privada suele depender del apoyo de hombres claves en la industria, cuyos objetivos sociales y económicos son concretos y limitados, y que por lo tanto suelen hallarse en las antípodas de la búsqueda del saber abstracto. El empresario de éxito critica a las grandes universidades por ser demasiado académicas, pero casi nunca las critica por ser demasiado prácticas. Uno podría imaginarse que los hombres clave que brindan su apoyo a nuestras universidades querrían que éstas se especializaran en escuelas de ciencias aplicadas, de comercio o de eficacia industrial. Y ocurre a menudo que las peticiones planteadas por los patrocinadores potenciales a nuestras universidades estén en flagrante contradicción con los intereses pedagógicos y culturales en general. Nos encontramos, por lo tanto, en una situación anómala, ya que la universidad privada tiene que hacer propaganda para lograr el apoyo financiero de gente que no siente la menor simpatía por los objetivos a los que se les pide que contribuyan con su dinero. Hombres que, según los criterios aceptados comúnmente, son fracasados o han logrado éxitos muy menores en nuestro mundo estadounidense, los pedagogos tratan de convencer a hombres que encarnan la idea de éxito, los empresarios, de que financian con su dinero ideales a los que no aspiran. Hombres que, porque se sienten inferiores, desprecian el dinero, tratan de ganarse la simpatía de hombres que aman el dinero. Es posible que el futuro de las universidades privadas dependa de que estas fuerzas encuentren el equilibrio necesario para que los factores académicos y financieros obtengan la debida consideración. La universidad debe ganarse el favor del público. Si el donante en potencia se muestra indiferente, debe lograrse una aprobación entusiasta por parte del público para convencerle. Si el donante trata de influir en demasía la política educativa de la institución, la opinión pública deberá respaldar a la universidad para que ésta pueda proseguir con las actividades que le son propias. Si cualquiera de los dos factores ejerce un dominio excesivo, lo más probable es que nos encontremos en una situación en que la universidad intente agradar a un grupo u otro, cediendo a la demagogia o el esnobismo. Existe aún otra solución al problema. Mediante una propaganda educativa destinada a desarrollar una mayor conciencia social por parte de la gente del país, se podría despertar en las mentalidades de los hombres de negocios como clase una conciencia social que terminase produciendo más mentes como las de Julius Rosenwald, V. Everett Macy, John D. Rockefeller hijo o el finado Willard Straight. Muchas universidades han desarrollado en los últimos tiempos una propaganda inteligente con vistas a conseguir una relación activa y continua con el público general. En este sentido, se han creado los gabinetes de prensa universitarios, cuya función consiste precisamente en poner en contacto a la universidad con el público. Estos gabinetes han formado una asociación interuniversitaria cuyos miembros se reúnen una vez al año para discutir sus problemas, entre los que se cuentan la educación del alumno y su efecto sobre el público general y sobre grupos específicos, cómo informar al futuro estudiante con vistas a su elección de universidad,
el seguimiento del acuerdo entre las universidades para que no primen las proezas atléticas sobre las demás actividades, la divulgación de los trabajos de investigación realizados en la universidad para poder así atraer la atención de aquellas personas que puedan contribuir a los mismos, el fomento de la comprensión pública de los objetivos y trabajos de la institución con vistas a conseguir financiación extraordinaria para proyectos específicos. La Asociación Americana de Gabinetes de Prensa Universitarios engloba unos 75 gabinetes, entre los que se cuentan los de las universidades de Yale, Wellesley, Illinois, Indiana, Wisconsin, Western Reserve, Tufts y California. La asociación publica un boletín bimensual que informa a los miembros de las noticias del mundo universitario. La asociación se propone asimismo defender los estándares éticos de la profesión y trabajar en armonía con la prensa. La Asociación Nacional de Educación y otras asociaciones están llevando a cabo una propaganda bien definida para promover los objetivos más generales del proyecto educativo. Uno de los propósitos de la propaganda consiste, desde luego, en la mejora del prestigio y la posición material de los propios profesores. De vez en cuando, una polémica como el caso McAndrew llama la atención del público sobre el hecho de que en algunas escuelas el maestro está lejos de gozar de una libertad de cátedra plena, mientras que en otras comunidades la elección de los maestros se basa en consideraciones religiosas o políticas más que en la competencia real del maestro. Si se lograse mediante la propaganda que estas cuestiones se convirtieran en objeto de debate público a escala nacional, sin duda se produciría una tendencia general hacia la mejora de la situación. Los problemas concretos de las universidades son más variados y desconcertantes de lo que cabría esperar. La Facultad de Farmacia de una universidad está preocupada porque el dispensario ha dejado de serlo para convertirse en una cantina donde se sirven refrescos y comida, además de una librería y un colmado donde se venden todo tipo de artículos, desde material de papelería hasta repuestos para radios. La facultad admite la rentabilidad económica de la cantina para el estudiante de farmacia, pero no puede menos que sentir que el antiguo y honorable arte de formular remedios específicos está degenerando. La Universidad de Cornwall descubre que las donaciones son cada vez más escasas. ¿Por qué? Porque la gente piensa que la universidad es una institución estatal y que por lo tanto recibe financiación pública. Muchas de nuestras universidades más destacadas creen con razón que los resultados de sus investigaciones académicos no deberían terminar exclusivamente en las bibliotecas y en las revistas científicas, sino que también, cuando ello fuese posible y útil, deberían presentarse al público en una forma escenificada que el pueblo pueda comprender. En este sentido, Harvard no representa más que un ejemplo. No hace mucho, escribe Charles A. Merrill en Personality, cierto profesor de Harvard saltó a los titulares de los periódicos. Había días en que era casi imposible encontrar un periódico en cualquiera de las grandes ciudades del país en el que no apareciera su nombre aparejado a su descubrimiento. El profesor, de regreso de una expedición científica por el Yucatán, había resuelto el misterio del calendario venusino de los antiguos mayas. Había descubierto la clave que le permitía resolver el acertijo de cómo los mayas controlaban el paso del tiempo. Tras cotejar el registro de acontecimientos celestiales de los mayas con los hechos astronómicos conocidos, halló una correlación perfecta entre la medida del tiempo de estos indios centroamericanos y las posiciones reales de Venus en el siglo VI a.C. Demostró que una civilización que había vivido en el hemisferio occidental 25 siglos atrás había alcanzado unas cotas que el mundo moderno había desconocido hasta la fecha. También es digno de todo nuestro interés ver cómo se trató en las crónicas de la prensa popular el descubrimiento del profesor. Si el profesor hubiera abandonado el hallazgo a su suerte, es posible que nunca hubiese aparecido en la prensa, salvo quizá en alguna publicación técnica, y al hombre y a la mujer de a pie el artículo no les hubiera parecido más inteligible si se hubiera escrito en jeroglíficos mayas. La divulgación de este mensaje de la antigüedad se debió a la iniciativa de un hombre joven llamado W. D. Seymour. Puede sorprender y escandalizar a cierta gente enterarse de que las más antiguas y dignas sedes del saber en Estados Unidos contratan hoy día a agentes de prensa, al igual que las compañías de ferrocarriles, las hermandades, los productores de cine y los partidos políticos. No obstante, es un hecho que no hay prácticamente ninguna universidad que no tenga, con el beneplácito de sus órganos de gobierno y de sus facultades, una oficina de publicidad
con su director y una plantilla de subordinados con la función de establecer buenas relaciones con los periódicos y a través de estos con el público. Esta reciente iniciativa rompe abiertamente con la tradición. En las más viejas sedes educativas es una innovación que vulnera un artículo fundamental del credo de las viejas sociedades académicas. El retiro claustral solía considerarse la primera condición indispensable para el estudio. La universidad ansiaba conservar su aislamiento del mundo. Las universidades solían indignarse ante el interés ajeno por sus asuntos. Quizá no de muy buen grado y con cierto desdén, podían admitir la presencia de periodistas en la ceremonia de graduación de los estudiantes, pero no se permitían dar un paso más en esa dirección. Hoy, si un periodista quiere entrevistar a un profesor de Harvard, no tiene más que llamar por teléfono al secretario de información de la universidad. Oficialmente, Harvard todavía huye del título de director de publicidad. Sin embargo, el secretario con ese título tan largo no sería más que el encargado de la publicidad si nos referimos a él informalmente, y hoy día es un empleado importante de Harvard. Es en verdad novedoso que el rector de una universidad se preocupe del tipo de imagen mental que su institución produce en la mente pública, y sin embargo forma parte de su trabajo velar porque su universidad ocupe el lugar que le corresponde en el seno de la comunidad, y por consiguiente, en la mente de la misma, y lograr los resultados deseados, tanto en un sentido cultural como económico. Si su institución no produce la imagen mental debida, ello puede deberse a dos motivos. O bien los medios que le permiten comunicarse con la comunidad no han hecho bien su trabajo o están desequilibrados, o bien es su institución la que debe cargar con la culpa, o bien el público está recibiendo una impresión sesgada de la universidad, en cuyo caso la impresión debería modificarse, o bien puede ocurrir que el público esté recibiendo una impresión correcta, en cuyo caso, muy posiblemente, lo que debería modificarse es la propia labor de la universidad. Cualquiera de los dos casos cae dentro de la esfera del asesor en relaciones públicas. La Universidad de Columbia fundó no hace mucho la Casa Italiana, cuya inauguración solemne contó con la presencia de representantes del gobierno italiano a fin de resaltar su excelencia en estudios latinos y lenguas romances modernas. Hace muchos años, la Universidad de Harvard fundó un museo germánico que fue ceremoniosamente inaugurado por el príncipe Enrique de Prusia. Muchas universidades organizan cursos de extensión universitaria que ponen su labor al alcance del gran público. Es desde luego apropiado que estos cursos se den a conocer al público general, pero si se planifican mal desde el punto de vista de las relaciones públicas, si son demasiado académicos y desapasionados, por poner otro ejemplo, pueden resultar contraproducentes. En tal caso, el asesor en relaciones públicas no tiene que recomendar darlos a conocer, sino convencer a la universidad de que es necesario modificarlos antes para ajustarlos a la impresión que la universidad quiere producir, siempre que ello sea compatible con los ideales académicos de la universidad. Puede ocurrir que, a juicio de la opinión general, la labor de cierta institución consista en un 80% en investigación doctoral, opinión esta que quizá tienda a alejar el interés del público. La opinión puede ser tan cierta como falsa. De ser lo segundo, debería ser corregida mediante el resaltado de las actividades predoctorales. Si, por otra parte, es cierto que el 80% de la actividad consiste en investigación doctoral, debería sacarse el máximo partido a este hecho. El rector de la universidad debería velar por dar a conocer los descubrimientos que puedan resultar del interés del público. Una expedición universitaria a tierras bíblicas puede ser todo menos interesante si se presenta exclusivamente como una empresa académica, pero si arroja luz sobre alguna afirmación bíblica, despertará inmediatamente el interés de grandes masas de la población. El departamento de zoología puede andar a la caza de cierto bacilo extraño del que no se sospecha relación conocida con ninguna enfermedad humana, pero el hecho de que esté cazando bacilos es en sí mismo susceptible de ser puesto en escena para el público. Muchas universidades ceden hoy gustosamente a los miembros de sus facultades para que contribuyan a investigaciones de interés público. Así, la Universidad de Cornwall liberó al profesor Wilcox para que colaborase con el gobierno en la elaboración del censo nacional. Al profesor Irving Fisher, de la Universidad de Yale, se le ha pedido consejo sobre asuntos relacionados con la moneda. Considerada en un sentido ético, la propaganda presenta la misma relación con la educación que con los negocios o la política. Puede aburrirse de ella,
puede usarse para anunciar en exceso una institución y crear en la mente pública valores espurios. No existe una garantía absoluta contra su uso indebido.